Hola compañeros, vamos a convertir este refrigerador de inverter a convencional. Bueno, de hecho nosotros solamente vamos a colocarle un relevador para el arranque del nuevo compresor de 120 voltios. Va a ser un sistema on-off. Esta es su tarjeta de control del motor, la tarjeta inverter y la tarjeta SMPS, es decir, aquí hay dos en uno. No podemos prescindir de esta placa. Por lo tanto, a esta solamente lo que tenemos que hacer es cancelar la señal de retroalimentación de estatus de falla del compresor. Eso todos sabemos que lo hace a través de este optoacoplador. Vamos a anular su respuesta quitando solamente esa resistencia que está allí. Ya lo había manifestado con anterioridad. La resistencia es de 1 kilo ohm. Con eso vamos a anular el sistema, la comunicación mejor dicho, y a esta tarjeta electrónica nos vamos a acoplar con un SCR o SCR, como quieran mencionarle, en estas bobinitas que ven ustedes aquí. Estas bobinitas son del control de los ventiladores o lámparas, todo lo que maneja 12 voltios el refrigerador. Por lo que veo, es un refrigerador con por lo menos 3 ventiladores. Sus controles son a través de estos transistores B1151, si no mal recuerdo. Podemos ver ahí la matrícula. B1151 es correcto. Y estos dan una salida de 12 voltios a estos conectores. Lo único que tenemos que identificar aquí es cuál de todos esos pines es la salida de 12 voltios del condensador fan o C-fan. Ustedes ya podrán verlo aquí, que es el pin 1, 2, 3, 4, el pin número 5. Podemos marcarlo para irlo ubicando. Tendría que ser este, por lo tanto sería este pin. Vean ustedes. Ok. La manera de identificar cuál de todos los transistores es yéndonos a su pin central de cada uno de los transistores, ¿de acuerdo? En el que dé continuidad con ese pin, ese será nuestro transistor en cuestión. Vamos a hacerlo. Ponemos nuestro multímetro en modo continuidad. ¿De acuerdo? Y vamos a ir tocando el pin central de cada uno de los transistores con base en el pin antes marcado de ese fan. Aquí no da, el que sigue tampoco da, el que sigue es este, ¿de acuerdo? Vean ustedes. Pones el multímetro aquí donde dice Cefan, en este pin, ¿de acuerdo? Haces contacto y la otra terminal haces contacto en el pin central de este transistor. Ahí te da continuidad, ¿ok? Que prácticamente es una resistencia baja, es una resistencia de menos de 2 ohms. Puedes comprobarlo. 1.5, 1.6 ohm, ¿de acuerdo? Bueno, ya habiendo identificado el transistor en cuestión, lo único que tenemos que hacer es, para no perdernos, marcarlo. En tu caso, cuando te encuentres con esta placa, si quieres ahorrarte este trabajo, aquí tú ya puedes ver cuál transistor es. Estamos hablando de que es el transistor Q712. ¿De acuerdo? Q712 es el transistor. Lo que hago es lo siguiente: despejo un poco el área, ¿de acuerdo? Porque de él vamos a tomar la señal de 12 voltios. Y GND, pues bueno, está de más decirles dónde hay GND. GND hay regado por toda la tarjeta electrónica, ¿de acuerdo? Una forma fácil de encontrar un GND, pues bueno, aquí está. GND, es este jumper que está aquí. Entonces de ahí nos vamos a agarrar como GND. Donde hay otro GND, debe haber más. Ven, aquí hay uno, aquí hay otro.
Debe de haber más. Este es 12 voltios. Bueno, pero no es necesario. Ahí tenemos ya un GND. Y que es el mismo GND que sale de aquí. El último pin. ¿De acuerdo? GND aquí y GND aquí. Por lo tanto nos vamos a tomar el GND de este pin. ¿De acuerdo? Bien, lo que vamos a utilizar nosotros es un SCR. Este dispositivo es muy versátil porque trabaja desde los 3 voltios hasta los 30, me parece, 30 voltios, lo cual es muy versátil para nosotros porque no importa si el ventilador cambia de revoluciones, la señal no desaparecerá, salvo que el ventilador se apague, entonces sí se detendrá. Este SSR nos dice que es de 3 a 32 voltios. Este es GND y este es 12 voltios. Bueno, aquí es el positivo, que es donde vamos a tomar un cable del transistor del pin central a este punto. La ventaja del SSR es que no necesitas colocar un diodo en antiparalelo para evitar la corriente pues, de flyback, ¿no? Un diodo antiparalelo. Y estos dos son los dos pines que vamos a utilizar en serie a nuestro compresor. Una cosa más es que a estos dos pines tenemos que nosotros agregarles un capacitor. Ya se los muestro más adelante. De momento vamos a conectar ese componente y ahorita te explico lo de las revoluciones que cambia el ventilador del condensador conforme al voltaje que es aplicado en él. Bien, compañeros, así es como queda. Ustedes pueden ver dónde coloqué el cable color rojo, es decir, el positivo, y dónde coloqué el negativo, donde lo habíamos indicado, y en el otro extremo colocamos el SSR, negativo, positivo. Les decía, este opera desde 3 hasta 32 voltios de corriente continua. Estos equipos, recuerden ustedes que usan un ventilador de velocidad variable, pero esa velocidad es directamente afectada por la alimentación que tienen. Es decir, que esos ventiladores pueden operar a máxima revolución cuando se les suministra 12 voltios. En estos refrigeradores se ha observado que el voltaje muchas veces está dentro del rango de los 7 a los 10 voltios comúnmente. Entonces, si tú manejas un relevador de 12 voltios con 7 voltios, muchas veces no es posible hacerlo operar. Entonces, en esas circunstancias puede que tu compresor arranque o puede que no arranque, puede que ni siquiera trabaje. Salvo cuando el voltaje es de 12 voltios, entonces sí trabajará. Un voltaje de 10 voltios pudiera considerarse que el relevador trabajara sin mayor problema, pero para evitar esas discrepancias de tensión de voltaje, nosotros utilizamos que así sea 6 voltios, así sea 7 voltios, 8, 9, 10, 11 u 12, siempre vamos a tener aquí un paso de corriente, un paso de energía hacia mi compresor. La ventaja que tiene es que esta parte del disipador de calor es colocada en el mueble del aparato para disipar cualquier calor que genere. Les decía que hay que colocar aquí un capacitor en paralelo. Eso nada más a manera de prevención, como un filtro snubber. Ese filtro es necesario en muchos de los casos de los SSRs. Para estos no, pero vamos a colocarlo por cualquier eventualidad que llegara a suceder. Esa manera de prevención vamos a ponérselo y eso sería prácticamente todo lo que se le hace a esta placa. A esta, la SMPS o principal, lo que nosotros hacemos es retirar esta resistencia. Esta resistencia es la que comanda al primer optocoplador como señal de arranque.
Esta tarjeta, una vez que funciona, una vez que la conectan, enciende el LED color rojo y este se apaga. Una vez que se apaga, está en stand-by en espera de que arranque el compresor. Pero como no va a recibir señal, se quedará siempre en stand-by, ¿de acuerdo? No dará código de error, por lo tanto quedará así, muerta completamente, no trabajará. Esa es la manera, y con esto nosotros terminamos ya esta labor. Vamos a pedir al propietario que nos mande un video después de su integración. Si es así, lo agregaremos al final de este video. Si no, pues hasta acá este video. Espero que les haya gustado, servido, aprovechado, disfrutado, degustado. Nos estamos viendo, cuídense mucho. Bye.